Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a nuestra transmisión en vivo a través de Facebook, a través de esta página del Centro Cristiano de Alabanza y Oración. Nuestro canal se llama CCAA Internacional. Y bienvenido seas a esta transmisión en donde el Señor te va a entregar algo especial, algo poderoso, a través de la palabra que nos va a compartir hoy el pastor Alonso Hernández, una palabra muy poderosa que viene del Espíritu Santo de Dios, especialmente para ti, especialmente para satisfacer de alguna manera, por decirlo de alguna manera, la necesidad que tú pudieras estar teniendo en este momento y hasta las necesidades que pudieran en un futuro venir, porque así es nuestro Dios, se anticipa a todas las cosas. Y verdaderamente estamos agradecidos con nuestro Señor porque Él hace las cosas posibles en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos estado en una situación difícil en donde parece que ya no hay solución y de repente viene algo poderoso de parte de Dios a nuestras vidas? Pues así es Él. Él nos sorprende. Déjate sorprender por el Señor. Deja que Él se llene de alegría y gozo en bendecirte. A Él le agrada bendecirte a ti y me agrada bendecirme y le agrada bendecirme a mí. Lo que pasa es que muchas veces por nuestras actitudes y comportamientos, pues no le permitimos a Él que nos bendiga como Él quisiera hacerlo. Pero gracias a Dios que los tiempos están cambiando. Diga, gracias a Dios que las cosas están cambiando en mi vida. Y hoy estamos siendo apercibidos que necesitamos entregarle al Señor todas nuestras cosas. Así te bendigo para que eso suceda lo más pronto posible. Para que de una vez por todas dejemos de estar batallando con cosas que no tenemos que estar batallando, ¿verdad? Hay cosas con las que sí tenemos que batallar, hay cosas importantes contra las que tenemos que luchar, y el Señor está con nosotros y el Señor nos respalda y el Señor ya nos ha prometido y nos ha entregado la victoria, ¿verdad? Pero hay cosas con las que ya no tenemos que estar batallando. Ahí te lo dejo a tu consideración, te lo dejo a tu conciencia. Tú sabes cuáles son las cosas con las que estás batallando, que ya son cosas que ya deben pasar. Pero es hasta que tú lo quieras, hasta que tú lo decidas. Y yo declaro que así va a suceder en tu vida, que tú vas a decidir que el Señor haga algo nuevo en ti y obviamente en toda tu familia. Así te bendigo. Quiero decirte que como todos los viernes vamos a estar compartiendo la Santa Cena del Señor, todos juntos, como hermanos, como familia que somos, con el Espíritu Santo de Dios en medio de nosotros, ¿verdad? Que eso es lo más importante de todo. Yo ya tengo preparado aquí mis elementos, ¿verdad? Y te animo a que si no los tienes listos, en este momento vayas y los prepares, ¿verdad? No te esperes hasta el último momento, porque puede haber que no tengas oportunidad, que digas, al rato los preparo, ¿verdad? Los latinoamericanos así de eso adolecemos mucho. No hacemos las cosas en el momento que las tenemos que hacer, las queremos hacer en el instante preciso, y de repente se atraviesa una cosa, se atraviesa otra cosa y no lo hacemos, no lo podemos lograr porque no estamos preparados, ¿verdad? Que no seamos como las vírgenes esas insensatas que no estuvieron listas cuando preparadas para la venida de su Señor. Yo declaro que tú vas a ser de los que están apercibidos y listos, y te vas a anticipar a todas las cosas en el nombre de Jesús. Así que ya están listos los elementos. Te quiero recordar que nuestros servicios son todos los viernes a las 7 de la tarde. Empiezamos un tiempo de alabanza y adoración, y al terminar el tiempo de alabanza y adoración viene la palabra. Y los domingos de igual manera a las 11 de la mañana, un tiempo de alabanza y adoración, y después en una segunda sesión, ¿verdad? Se interrumpe la transmisión y en una segunda sesión hacemos la transmisión de la palabra del Espíritu Santo de Dios, que bueno, a Él le place, te lo digo una vez más. Hay contentamiento en su corazón cuando Él bendice a sus hijos. Él lo quiere hacer para ti y para mí. Te bendigo con toda bendición que venga de lo alto, con toda palabra que venga de lo alto, con todas las promesas que están escritas en el libro de la vida, maravillosas promesas que están escritas en el libro de la vida, que se sobreponen a cualquier situación que tú pudieras estar pasando el día de hoy. Así que te bendigo con esa palabra justa y precisa que tú necesitas para poder entender que lo que pudieras estar pasando no tiene nada que ver con la fuerza, con el poder maravilloso de nuestro Dios. Es cuestión de nosotros decidir hacia dónde vamos a ir. Así que sin más preámbulo te voy a dejar con la palabra a través del pastor Alonso Hernández. El tiempo es del Señor Jesucristo. Él hace lo que tiene que hacer, así lo hemos decidido nosotros en nuestro corazón, y que sea una palabra muy poderosa para ti. Adelante, pastor Alonso.
Gracias, Apóstol Paco. Bienvenidos todos. Y toma un poquito sentido esas frases que a veces se dicen cuando transmiten por radio o en televisión, que dicen gracias por dejarnos entrar a tu casa, gracias por sintonizarnos. Aunque esto no es sintonía, el otro día decíamos, no somos televidentes, no somos radioescuchas, ahora somos internautas, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos aquí. Y pues estamos ahorita ya en vísperas de la celebración de Navidad, que es una época pues para muchos, o decimos que es una época uh, para, para meditar, pero yo creo que nos afanamos tanto que se nos olvida meditar y inclusive se nos olvida dejarle un espacio al celebrado que es el Señor Jesús. Pero bueno, estamos en este tiempo y fíjate que siempre por estas fechas a mí me gusta leer, al igual que en Semana Santa, lo que sucedió, ¿no? Los acontecimientos y de antes del nacimiento de Jesús. Y en estos días, sí, en los servicios dominicales nuestro apóstol nos está hablando de escatología, que es lo que tenemos ahorita como profecía para los tiempos postreros, que estamos ya viviendo los tiempos postreros. Estamos viendo cosas que regularmente no veíamos, ahorita las estamos viendo. Eh, y estamos ya viviendo esos tiempos proféticos. Y en esta tarde, noche, yo quiero platicarte de precisamente las profecías que anunciaron el, la venida o el nacimiento del Señor Jesucristo. Y está muy alineado con los estudios escatológicos que hemos estado teniendo, ¿no? Porque lo que vamos a hablar esta noche ya sucedió, pero estaba anunciado. Y, y los estudios que estamos teniendo es lo que sabemos que va a suceder y está sucediendo. Y a veces son eventos que se nos hacen increíbles, pero, pero van a suceder de esa manera, así como sucedió el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es interesante y yo siempre por estas fechas te digo que me pongo a leer, me pongo a meditar y, y es interesante. Sí, es interesante también entender cómo Dios a través de todos los tiempos ha levantado profetas. Nuestra iglesia es una iglesia profética, es una iglesia apostólica, donde muchos han dado la espalda a lo que es la profecía, a lo que son los profetas. Pero bueno, es una realidad. Y a mí me ha llamado mucho la atención cómo Dios habla, cómo Dios se comunica, cómo Dios escoge personas para transmitir lo que Él quiere transmitir a las personas, a las congregaciones, a las familias, a las ciudades, al mundo entero. Sí, y muchas veces tenemos un concepto equivocado de lo que es un profeta, ¿verdad? Pero Dios habla. Y si nosotros hemos recibido una palabra profética y si nosotros hemos recibido una exhortación de parte de un profeta o una corrección o una motivación, vemos que con el tiempo se cumplen las profecías, ¿no? Si escuchamos y somos pacientes, lo que Dios habla se cumple. Y todo esto es para edificación de nosotros mismos, para edificación de la iglesia. Sí, entonces, y justamente te voy a platicar así rápido. Justamente en estos días, ayer justamente se cumplieron 4 años de un suceso que muchos en la iglesia recordamos.
donde nos fuimos de excursión y si se recuerda, por ahí el apóstol Paco, todo salió de una inquietud de uno de mis hijos, de Mario, y en una reunión que tuvimos ahí se organizó todo el asunto, ¿no? Entonces me tocó a mí, pues liderar la organización y nos fuimos de excursión donde lamentablemente perdió la vida un estimado compañero, amigo. Y recuerdo que eso sucedió un sábado y quedó en mí mucho sentimiento de culpa porque yo había organizado todo y particularmente a esa persona yo le había invitado. Entonces, pero al mismo tiempo, por lo que hemos aprendido en nuestra iglesia, sabemos que la culpa es una trampa, ¿verdad? Que nosotros no debemos de caer en esa red de culpa, pero más sin embargo suceden las situaciones y queda el sentimiento de culpa y muchas veces no podemos salir, ¿verdad? Y no es casualidad, pero justamente, y digo justamente porque era a propósito de Dios, teníamos de visita a un profeta en la iglesia, donde al día siguiente, el domingo, este profeta ministró y platicó con todas las personas que habíamos estado en el accidente. El accidente del paseo había sido el sábado, un día antes, y el mismo sábado regresamos y el domingo durante el servicio este profeta habló con nosotros, pero a mí particularmente me dijo, y yo sé que es Dios hablando, me señaló con el dedo y me dijo, dice, tienes que quitarte la culpa, si no, te vas a secar. Es una palabra de autoridad de un profeta, porque Dios da autoridad a los profetas. Dios da un carácter muy especial a los profetas. Y yo sabía que tenía que salirme de ahí, aunque no habían pasado ni siquiera 24 horas de que había sucedido, pero yo estaba metido en ese sentimiento. Y me sacudió ese señalamiento así con el dedo, me sacudió y sobre todo la palabra, ¿no? La autoridad que tienen los profetas de Dios. Y vino una convicción a mí y me pude librar de ese sentimiento que no es de nosotros. Te digo, si tú estás en culpa, salte de la culpa no es tuya. Sí, son trampas donde caemos y si nos quedamos ahí, así como me dijeron a mí, te vas a secar. Realmente nos secamos y nuestra vida se vuelve miserable. Yo pude salirme de ahí y entiendo hoy que Dios tenía un propósito grande y y era para mi bien, y era para el bien de mi familia, y era para el bien de mi congregación donde yo me reúno. Y pude salirme de ahí y créeme que completamente libre de culpa, ese sentimiento se fue, pero es lo que hace un profeta, es lo que Dios hace a través de los profetas, es lo que Dios, es la manera como Dios usa a sus profetas. Dios habla a través de ellos y cosas suceden. Igual te pueden exhortar, igual te pueden motivar, igual te pueden destruir. Igualmente, Dios habla a través de los acontecimientos que van a suceder en el futuro a través de sus profetas. Entonces son cosas muy, muy fuertes donde verdaderamente tu vida es transformada a través de lo que un profeta puede hacer, ¿no? Te platico otra situación también, a través de un profeta. En mi trabajo, yo tenía, por situaciones ahí laborales y situaciones en cuestiones de trabajo, yo hubo un conflicto por ahí, meramente laboral,
profesional, no era nada emocional, ni de relación de amistad, ni nada así, todo era profesional, relación de trabajo, y, y hubo cierta distanciamiento entre los grupos. Yo estaba en un grupo y había otro grupo. Al final del día, los grupos nos juntamos y del otro grupo, voy a decir del grupo antagónico, porque hubo muchas diferencias. Entonces, una de esas personas ahora pues el gerente de la compañía donde yo trabajo. Y desde luego que esa persona no me veía bien y no me vio bien y no me veía bien. Entonces, yo sentí que mi trabajo probablemente hasta estaba en riesgo. Pero un profeta también me dijo, sin conocer mi situación ni mis conflictos laborales, me dijo, vas a hallar gracia delante de tu jefe y las cosas van a cambiar. Entonces, yo no estaba realmente abrumado ni desilusionado ni frustrado por la situación. Más sin embargo, pues tu trabajo depende de esa relación laboral, entonces eventualmente yo meditaba y sí tenía conflictos. Pero esa palabra profética que me dio ese profeta igual me sacudió y dije, es tiempo de no doblar las manos, sino de seguir adelante y poder demostrar que soy un hijo de Dios, que Dios tiene cuidado de mí y que Dios ha hablado a través de un profeta, y yo creo esa palabra profética, y tomado de esa palabra voy a salir adelante. Entonces hubo una oportunidad que se me dio en el trabajo, y yo no pensé nada que era la oportunidad que tenía para demostrar, sino nunca lo pensé, sino se me dio esa oportunidad. Era un proyecto grande, me tocó liderar el proyecto y el proyecto fue un éxito, y uno se da cuenta cómo Dios obrando cada momento, en cada situación, en cada decisión. Y después me cayó el 20, donde dije, verdaderamente aquí estaba Dios en medio de todo esto, y pude yo salir adelante, y cambió por completo la perspectiva que mi jefe tenía de mí. Entonces me acordé el trato, la manera en que hablábamos, o sea, cambió completamente. Y fue donde recordé esa palabra y dije, verdaderamente Dios estuvo en medio de todo esto, y la relación laboral cambió por completo. Entonces, lo que te quiero decir es de que cuando un profeta habla, cuando verdaderamente un profeta oye la voz de Dios y habla lo que Dios te quiere decir, transforma tu vida. Entonces, ahora hay en mí una libertad, una vida plena, una vida abundante, que es lo que Dios promete. Y Dios usa todos los medios para que esto se lleve a cabo, ¿verdad? Entonces, lo que te quiero entender es que los profetas es Dios hablando, es Dios obrando a través de ellos, es obrando a través de todas las situaciones, de la misma palabra que se comparte, es Dios hablando. Entonces, tenemos que verdaderamente atesorar las promesas que Dios nos entrega, que están en su palabra. Tenemos que entenderlas, tenemos que atesorarlas, tenemos que abrazarlas, tenemos que hacerlas nuestras para que todo esto pueda seguir adelante, y nosotros, desde luego, alcanzar la vida plena que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios no nos tiene que ir con una vida miserable, Dios nos tiene que ir con una vida abundante, una vida llena de triunfos, de victorias, de
de gozo, y es lo que Él quiere. Entonces, muchas veces Dios nos promete algo, como historias están llenas en la Biblia, en la palabra de Dios, donde Dios promete algo y le queremos ayudar a Dios. O sea, Dios puede tardar, pero Dios va a cumplir. Tenemos que ser, tenemos que ser pacientes. Tenemos que en el ínter hacer las cosas que Dios quiere que hagamos para que se pueda manifestar esa palabra que nos fue dada, ¿no? Esa promesa que tenemos para hacerla nuestra. Entonces, tenemos que estar así, pero creer lo que Dios está hablando. Nosotros en el ínter esperar pacientemente, creer lo que Dios nos está prometiendo, meternos en obediencia, meternos en sujeción, y Dios se va a encargar de todo. Dios pone todo en orden y Dios mueve las cosas, las alinea de tal manera que se pongan a favor nuestro. Pero muchas veces echamos a perder todo por nuestra testarudez y nuestra falta de prudencia. Entonces, entrando un poquito en tema, ya los profetas por los cuales Dios habló en el Antiguo Testamento, hay muchos profetas que hablaron acerca de que venía el Mesías. Y por ejemplo, Daniel tuvo una visión de un hombre, dice que venía bajando de las nubes y todos le rendían culto. Sí, Isaías profetizó que la llegada de un rey llamado Emmanuel. Miqueas dijo dónde iban a ser ese Mesías que habría de venir. Sí, el mismo Jesús cuando ya había nacido, él mismo hablaba lo que le iba a suceder. Sus discípulos no entendían, después lo entendieron. Sí, Dios habla de muchas maneras. Dios habla a través de las circunstancias, a través de las situaciones. Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de una prédica. Dios habla a través de tu esposo, de tus hijos. Muchas veces no necesitas tener un profeta enfrente para que Dios te hable, ¿no? Dios habla de muchas maneras y uno tiene que ser apercibido, uno tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Sí, entonces, pero muchas veces nos desesperamos porque creemos que Dios no nos está escuchando, que Dios no nos contesta, pero es porque Él está preparando algo mejor para nosotros. Él está alineando las cosas, o sea, nada es instantáneo. Sí, Dios nos va a dar lo que le pidamos, pero Dios no nos va a dar lo que nosotros quieramos, lo que verdaderamente necesitemos y lo que se alinee con la voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros es lo que Él nos va a dar. Muchas veces le pedimos algo y nos llega mayor bendición. Muchas veces le pedimos algo y nos llega una cosa diferente. Le digo, espérame, es que esto no fue lo que te pedí. Y tenemos que aprender a entender cuál es la perfecta y buena voluntad de Dios para con nosotros, para nuestra vida. Muchas veces no lo entendemos. Tenemos que aceptar su voluntad porque muchas veces nosotros queremos ir para allá, pero dice Dios, no, es para allá. Y nosotros no, es para allá. Y vamos para allá, pero no era por allá. Y encontramos mil dificultades, problemas, situaciones. Y es que no era para allá. Nos equivocamos de dirección, era para acá. Entonces, cuando alguien nos confronta y nos dice, pero es que ¿por qué te fuiste para allá? Eso no era lo que debiste haber hecho. Y es válido reconocer, es sabio reconocer, rectificar y enmendar lo que hayamos perdido. Tal vez tu vida entera la perdiste buscando algo que no era lo que te convenía. No obtuviste nada y al último te das cuenta. Muchas veces es doloroso lo que perdemos, pero tenemos que aprender a aceptar su voluntad, tenemos que ser pacientes. Nuestra oración tiene que ser, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. O sea,
lo que tú tienes para mí es lo que yo voy a aceptar. Y tenemos que aceptarlo, tenemos que aceptarlo. Muchas veces por nuestras mismas decisiones, por nuestras actitudes, nuestros comportamientos, detenemos las promesas de Dios, por nuestra desesperación, nuestro afán, ¿sí? Y no tenemos la bendición completa que Dios tiene para nosotros. Nos la pasamos quejándonos, nos la pasamos de rebeldes, renegando, pero nosotros debemos de esperar en Dios, de esperar en Dios. Y si nosotros logramos ser pacientes y logramos aceptar lo que Dios nos mande, entendiendo cuál es su voluntad, para eso la importancia de tener cerca de nosotros a líderes espirituales, donde gente que escuche verdaderamente la voz de Dios, gente que nos dé dirección, gente que nos direccione de la manera correcta. Si tú estás escuchando esto es porque tal vez estás bajo nuestro ministerio, entonces estamos en el lugar correcto. Tenemos que buscar una iglesia donde verdaderamente nos guíen de esa manera y nos ayuden a encontrar cuál es la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, si somos apercibidos y si somos pacientes y podemos esperar en Dios, dice ahí en Isaías, en el libro del profeta Isaías 40, capítulo 40, versículo 31, dice que los que esperan en Dios levantarán vuelo como las águilas, que correrán y no se cansarán. Y viene una serie de promesas, pero si nosotros esperamos verdaderamente en Dios, ¿sí? Dios nos levanta de una manera poderosa, cuando Él nos habla y nosotros esperamos las promesas de una manera paciente, ¿sí? Eclesiastés 1 nos dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar pacientes. No te desesperes. Dios, si te ha hablado Dios a tu vida, si Dios te ha dicho, si Dios te ha dado promesas, espéralas pacientemente. Si tú puedes decir, es que hace años que me lo dijo, es que tal vez tienes el mismo tiempo que te lo dijo, tienes haciendo las cosas al revés, ¿verdad? Entonces, detente, medita, qué fue lo que me dijo, qué es lo que verdaderamente debo de hacer. Y Dios obrará de una manera poderosa en tu vida. Entonces, vamos a ver las promesas que ya están cumplidas, pero que se hablaron o que se dijeron. Por ejemplo, quiero empezar con Génesis 3:14, capítulo 3, versículo 14 y 15, donde desde el principio ya se hablaba de que vendría un redentor a solucionar los conflictos generados por el mismo hombre. Y esto se dio en el huerto del Edén, ¿no? Cuando la creación, cuando Dios pone a Adán y a Eva en el huerto del Edén, y luego la víbora, Eva hablando con la víbora, Eva es engañada y cae en tentación y desobedece, probando el fruto que Dios dijo que no probaran. Entonces dice, cuando cayeron en pecado Adán y Eva, en el versículo capítulo 3, 14 y 15 versículos, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer,
entre tu simiente y la simiente suya. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que desde ese momento, cuando la serpiente hizo caer en pecado a Adán y Eva, en desobediencia, en rebeldía, puso enemistad entre la serpiente y entre la mujer, y le dice, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente es la semilla, ¿no? Es la descendencia. Le dice a la serpiente, la simiente de ella, dice, te va a herir en la cabezota, le está diciendo a la serpiente. Y luego le dice a la serpiente, pero tu descendencia nada más la va a herir en el calcañar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, realmente la maldad o la serpiente simbolizando a Satanás o Satanás mismo, él nada más nos puede llegar al calcañar. El calcañar son los talones. Imagínate el enemigo cuando estamos sometidos a la voluntad de Dios. El enemigo nada más nos puede alcanzar hasta y nos rasguña los talones. Pero dice que la descendencia de la mujer, dice que lo va a ir en la cabezota. O sea, estaba predestinando ya la derrota de Satanás por medio de la descendencia de esta mujer, ¿va? Entonces, ella decía, ok, ya entró el pecado. Y dice la palabra de Dios que por el pecado, el pecado entró por un hombre, ¿sí? Y también por un hombre el pecado iba a ser vencido. Y eso es a lo que se refiere a esta cita, ¿va? Entonces, ahí en Isaías, entonces, bueno, aquí ya estamos viendo que fue la primer profecía, ¿no? Ya se estaba hablando de que había entrado el pecado y alguien iba a venir a redimirnos del pecado, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo habría de ser eso, no? Y luego el profeta Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, dice, por tanto, el Señor mismo, dice, nos va a dar una señal. Dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces aquí ya nos está dando más señales. Dios hablando, dice que una virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo y se va a llamar Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. Ok, una virgen, un nacimiento de un hijo, bueno, empezaba a tomar forma. Miqueas 5 dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces también aquí, ahorita decíamos, también ya nos decía de dónde podría venir, de dónde podría venir el nacimiento de ese redentor, del que nos libraría de la maldición del pecado. Sí, entonces en Isaías, el profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, dice, y el principado sobre su hombro, dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sí, entonces está hablando que iban a ser un niño. Previamente ya se había dicho que iba a venir de una virgen, que se iba a llamar Emmanuel. Entonces, aquí ya nos está diciendo que su nombre va a ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y era como se empezó a hablar de
de la venida de ese Mesías, empezó a hablar de que habría de venir y cuántos años tuvieron que pasar, cuántas situaciones tuvieron que padecer, pues la gente, ¿no? En todo este tiempo. Entonces ahí vamos a leer ahí donde finalmente viene el nacimiento de Jesús. Sí, en Lucas, en los evangelios viene los relatos de cómo fue el nacimiento de Jesús. Entonces, ahí en Lucas capítulo 1, versículo 30, dice, la historia no la sabemos. José estaba ya desposado, o María estaba desposada de José. Eso es una tradición hebrea. Antes del casamiento, los comprometidos se separaban y no se podían ver. Entonces, de manera individual, Dios, en este caso, decíamos que Dios escoge la manera como se va a comunicar con la gente. En este caso fueron ángeles los que hablaron a José y María. A José le dijeron, tranquilo, porque tu esposa va a concebir un hijo. Y imagínate, la prometida de José, embarazada cuando están separados, ¿no? O sea, pero espérame, ¿cómo? Y el ángel le dice, le explica, y José acepta. Entonces, aquí en el capítulo 1 de Lucas, capítulo 30-37, dice, entonces el ángel le dijo, ahora el ángel va con María, le dice, no temas, dice, porque has hallado gracia delante de Dios, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y le explica, ¿verdad? Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, el Señor de Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María le dice, espérame, pero, o sea, ¿cómo va a ser esto? Dice, no conozco varón. Le dice, yo nunca he estado con un hombre, ¿cómo puedo concebir en mi vientre un hijo si no he estado con un hombre y no voy a estar con ninguno? Y le dice el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y dice, y te cubrirá con su sombra, dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y le explica también tu pariente Elizabeth, dice, ella también está concibiendo un hijo en su vejez. Dice, y este es el 6º mes para ella. Dice, a la que llamaban estéril, esa también está embarazada. Entonces, imagínate cómo se queda María. Y termina diciendo, dice, porque no hay nada, dice, no hay imposible para Dios. No, Dios no tiene imposibles. Dios se mueve de una manera donde cuando Él habla, si tú lo ves imposible, o sea, para Dios todo es posible. Donde nuestro entendimiento termina, pero y no comprendemos, pero no nos damos por vencidos, es donde empieza a trabajar la fe, es donde nuestra fe empieza a desarrollarse, cuando no hay explicación, cuando ya no hay nada más preguntas. Entonces ¿qué? Imagínate a María, o sea, vas a concebir un hijo porque el Espíritu Santo va a venir sobre ti. Su sombra te va a cubrir y vas a quedar embarazada. O sea, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Y donde termina todo, pero tú pones en práctica tu fe, Dios obra. Y ella lo aceptó y José lo aceptó. O sea, aún hoy en día, en las tradiciones de aquellos lugares, la mujer paga una infidelidad con la muerte, con su vida la paga. Entonces, o sea, María sabía que la podían matar, ¿va? O sea, José sabía que podían matar a su esposa si él no reconocía ese embarazo. Entonces,
todo empieza a desarrollarse. Cuando veas tú que no tienes solución, no tiene más, empieza a decir que lo posible, que lo imposible es posible. Empieza a ver que lo que no está, o sea, ahí está, y así como que tócalo, oh sí, aquí está. Sí, Dios dice, pues, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, tenemos que empezar a decir, ok, sí, sí, es verdad, es cierto, esto va a suceder, y empieza a visualizarlo. No dudes de la grandeza y poder de Dios. Dios permite esa cosa, lo que te platiqué ahorita, mi experiencia, Dios alineó todas las cosas y todas las cosas salieron perfectas. Y yo te decía, el proyecto que me dieron a mí fue un éxito. Entonces, y no fue por obra mía, o sea, Dios alineó todas las cosas. Y el resultado fue que la relación torcida que tenía yo con mi jefe, pues desapareció. O sea, él cambió completamente su actitud hacia conmigo. Entonces, eh, ¿qué pasa cuando nosotros dudamos? ¿Qué pasa cuando nosotros no creemos o ponemos en duda lo que Dios puede hacer? Ahorita estábamos leyendo que cuando a María se le aparece el ángel y le dice que va a tener un hijo, le dice, pero también a Elizabeth, dice, también ella está embarazada. Ella ya era una mujer grande, era un matrimonio grande. Su esposo Zacarías era sacerdote y ellos ya eran grandes. Y además Elizabeth era estéril, nunca había tenido un hijo. Y menos iba a tener un hijo en su vejez, ¿verdad? Entonces, más sin embargo, dice aquí en la palabra de Dios en Lucas 1, capítulo versículo 5, dice que ellos eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, ellos eran intachables, pero ella era estéril. Entonces igual se le aparece, él estaba ministrando en el altar porque era sacerdote y se le aparece un ángel ahí y le dice, oye, Elizabeth, tu esposa te va a dar un hijo y le vas a poner Juan. Y le dice, le empieza a decir las indicaciones, no beberá así vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, dice, desde el vientre de su madre. Entonces dice, espérame, pero, o sea, ¿cómo te creo? O sea, ¿cómo voy a saber que esto es cierto? Y dice, ¿sabes qué? Mira, yo soy Gabriel. Y dice que estoy delante de Dios y Él me envió para decirte esto. O sea, ¿cómo que no me crees? Dice, bueno, para que se te quite lo incrédulo, lo dejó mudo. Lo dejó mudo, dice, porque no creíste. Y le dijo, vas a recobrar la voz cuando el niño nazca, ¿va? Y todo el tiempo que pasó, que faltaba para que naciera el niño, Zacarías no habló, estuvo mudo. ¿Sí? Entonces es lo que pasa con nosotros cuando no creemos lo que Dios nos dice, aun cuando nos lo dicen y nos lo dicen y nos lo vuelven a decir, y estamos bien cabezones y testarudos y renuentes, incrédulos. O sea, lo único que ganamos es de que Dios nos mete en conflictos, en situaciones que luego no sabemos por qué. Pues que es nuestra rebeldía, nuestra testarudez. A este señor, porque no creyó, lo dejó mudo. Y hasta que no se cumplió, pero ya todo venía en proceso. Le dijo el ángel a María, Elizabeth está embarazada y es su 6º mes. Entonces, Zacarías estuvo mudo 3 meses, imagínate. Era sacerdote. Entonces, si no le creemos a Dios, Él nos pone pruebas y cada prueba que nos pone tenemos que aprobarla. Y al final de todas las situaciones que Él nos ponga, si permanecemos, Dios va a cumplir, Dios va a cumplir. ¿Sí? Entonces tenemos que creer las promesas, tenemos que ser apercibidos y ser obedientes para que todas las promesas que sabemos que podemos recibir de Dios, y más si Dios nos las habló, poder recibirlas. Entonces, el mismo Jesús,
cuando ya nació, el mismo Jesús hablaba y él cumplía al pie de letra, era obediente para que toda la palabra de Dios se cumpliera. Sí, por ejemplo, lo vemos aquí, el profeta Isaías, en el capítulo 61, versículo 1, dice, el profeta escribió, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Eso lo escribió el profeta Isaías. Y ahí sigue diciendo el profeta más cosas. Pero, y luego aquí en el Evangelio de Lucas, versículo 4, capítulo 16, ya Jesús había nacido, ya Jesús andaba ya siendo, bueno, todavía aquí en este momento todavía no hacía muchas cosas, ¿verdad? Pero dice, vino a Nazaret, en el capítulo 4, versículo 16, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, Jesús tenía la costumbre de cuando iba a la sinagoga, él era el que leía los rollos, ¿verdad? Era el que leía. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Lo mismo que había escrito el profeta Isaías muchos años antes, le tocó leerlo a Jesús, ¿sí? Y lo leyó y dice, y enrollando el libro, porque eran rollos, no eran los libros como los tenemos ahorita, los que tenemos, dice, enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, Jesús les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Sí? El profeta Isaías había escrito que el Espíritu del Señor estaba sobre mí, pero era una palabra profética y realmente él estaba hablando de Jesús. Y cuando Jesús lo leyó, lo que les dijo a todos, o sea, yo soy ese ungido que viene a traer libertad a los cautivos. Era la promesa de la serpiente y de Eva, de que iba a ser el que nos iba a libertar de los pecados. Libertad a los cautivos se refiere a los que están cautivos, pero cautivos del pecado, a los que están en drogas, los que están en alcohol, los que están en prostitución, los que están en rebeldía, son cautivos de todo eso. Y él vino a libertarlos de esa maldad. Vista a los ciegos, Dios te cambia la visión, Jesús te cambia la visión. Libertad a los oprimidos. O sea, ¿tú crees que un alcohólico es feliz, un drogadicto es feliz? Claro que no, ellos son oprimidos. Y están ahí porque son víctimas de la vida, son víctimas de las circunstancias. Entonces, es lo que nos promete Jesús, lo que te estoy diciendo, una vida abundante, no una vida miserable, es lo que Dios quiere. Entonces, si nosotros somos apercibidos y buscamos cumplir la voluntad de Dios y buscamos y abrazamos sus promesas y nos aferramos a ellas, tarde que temprano Dios cumple sus promesas sobre nuestras vidas y empezamos a tener una vida abundante. Entonces, tenemos que caminar en esa obediencia para poder disfrutar de la vida que Dios quiere para ti y para mí. Sí, y así Jesús iba caminando. Por ejemplo, también tenemos ahí Zacarías,
el profeta Zacarías, que también muchos años, cientos de años antes, Zacarías escribió: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Dice, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Eso lo escribió un profeta. Y igual, a lo mejor no tenía sentido para muchos o para nadie. Pero y luego vemos el relato en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 30. Era necesario que Jesús fuera a Jerusalén. Entonces, dice, y de hecho iban en camino a Jerusalén. Y le dicen, y de la aldea, le dice Jesús, le dice a dos de sus discípulos que andaban con él, dice, ir a la aldea de enfrente, ahí en Lucas 19:30. Dice, y al entrar en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Dice, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, hey, ¿por qué lo desatáis? Le van a responder así, porque el Señor lo necesita. Y ellos fueron, y justamente cuando fueron a la aldea de enfrente, cuando entraron en ella, exactamente vieron a un pollino atado y fueron y lo agarraron, ¿no? Y exactamente salen los dueños, ¿a dónde lo llevas? Y dice, no, dice, mi señor lo necesita. Y lo agarraron y se lo trajeron. ¿Y sabes qué hicieron esas personas? No hicieron nada. Porque cuando es propósito de Dios, cuando ya está hablado, cuando Dios ya tiene el plan, o sea, todo tiene que suceder y todo se alinea. Esas personas como que dijeron, ok, llévatelo y luego me lo traigo, ¿no? Entonces, vemos cómo las profecías habladas cientos de años antes se cumplían y se cumplieron en el nacimiento de Jesús. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, las profecías se iban cumpliendo y Jesús las iba cumpliendo. ¿Sí? Por ejemplo, otro relato está cuando Judas entrega a Jesús en el Evangelio de Mateo, versículo 26, capítulo 54 y 55. Ya Judas había entregado a Jesús, ya no sabemos la historia, ya Judas se había acercado con Jesús, lo había besado, era la señal para que agarraran a Jesús. Entonces uno de los discípulos sacó su espada y empezaron ahí a forcejear y le corta la oreja a uno de los que venían a arrestar a Jesús. Y Jesús dice, en aquella hora, dijo Jesús a la gente, dice, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Y dice Jesús, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Dice, más todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Sí? O sea, a Jesús lo iban a prender y a Jesús lo iban en ese momento lo agarraron y se lo llevaron. Y por eso los discípulos lo trataron de defender, pero ahí Jesús dice, espérate, yo hubiera clamado por 12 legiones, más de 12 legiones de ángeles y hubieran venido a defenderme. Dice, pero no lo voy a hacer. Dice, llévenme, porque dice, para que se cumplan las escrituras. Jesús vino a cumplir las escrituras. Con su obediencia, con su humildad, con toda su divinidad que él representaba, él vino a cumplir, él vino a obedecer. Y así tenemos que ser nosotros, tenemos que ir caminando, tenemos que ir avanzando, tenemos que ser obedientes y ver que las promesas se cumplen delante de nosotros. Entonces, yo lo que
Lo que te quiero decir es de que así como los profetas hablaron en su tiempo y se cumplió el nacimiento de Jesús, así como los profetas hablaron y se cumplieron las cosas que Jesús padeció durante su vida, el mismo Jesús, siendo un profeta, él también profetizaba sobre sí mismo. Y, y él mismo iba haciendo que se cumplieran las profecías, así como lo acabamos de ver. Tenemos nosotros que ser igual, tenemos que, si tú has recibido una profecía de parte de Dios, si alguien te ha dicho algo de delante de Dios, y a lo mejor tú has recibido una palabra y tú dices, bueno, es que a mí me dijeron algo, pero no era un profeta, pero si a ti te dijeron que te iba a ir bien, que ibas a estar mejor, y si tú esperas en tu corazón eso, créelo, atesóralo en tu corazón, sométete a la voluntad de Dios, sé obediente, busca en intimidad a Dios, cambia lo que tengas que cambiar. Y Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Sí, entonces, esta Navidad que ya viene, que precisamente el anuncio del nacimiento de Jesús es en este tiempo, cuando Jesús nació, que sabemos que no nació, pero en estas fechas, pero bueno, es cuando lo celebramos. Y tal vez este tiempo, como yo te decía, tiene que ser un tiempo de meditación, un tiempo de verdaderamente buscar a Dios. Es un tiempo de detenerte y ver dónde estás, a dónde te has metido, a dónde Dios te ha llevado, o los problemas que tú tienes ahorita, ¿por qué los tienes? Hablábamos que, que ahorita nuestro apóstol nos está hablando de la escatología, que son las profecías de lo que va a ocurrir en estos tiempos. Y yo te empecé diciendo que ya estamos ahorita en esos tiempos postreros donde estamos viendo muchas cosas que nunca habíamos visto, como la pandemia. Y hablando de la pandemia va a hacer que esta Navidad sea diferente. Yo sé que en muchas casas va a haber gente que ya, desafortunadamente, ya no está con nosotros. Va a haber también muchos que todavía estamos aquí, pero no vamos a estar con la gente que queremos estar. Vamos a estar lejos, vamos a estar separados, vamos a estar tristes. Pero, pero yo te digo, esta Navidad va a ser diferente por causa de la pandemia, pero yo también te digo que por causa de la voz profética, que esta Navidad sea verdaderamente diferente. Trata de buscar con más intensidad a Dios, trata de entender cuál es la situación, trata de, de que si Dios, ahorita estás metido en pruebas duras, pruebas difíciles, a lo mejor estás confrontando o estás la pérdida de un ser querido o el padecimiento de un ser querido o cuántas cosas. Son pruebas de Dios. Yo te invito a que trates de buscar otros pensamientos, de buscar otras actitudes, de reconsiderar el camino que has andado. Si estás en problemas, si estás en situaciones críticas, difíciles, busca con todo tu corazón la dirección de Dios. Acércate con alguien espiritualmente más fuerte que tú y platicar y buscar ese, ¿cómo decir? Cambio de vida, cambio de dirección, buscar arrepentirte de los malos caminos. A lo mejor dices, bueno, pues que no ando en malos caminos, pero tal vez has tomado malas decisiones que te han llevado por el camino que no era el correcto. Y que sea verdaderamente una Navidad diferente. Que tú estés contento con tu meditación, con tus conclusiones,
que verdaderamente Dios hable a tu corazón, y que podamos buscar una salida. Que durante este tiempo, o sea, si va a ser diferente o si ya está siendo diferente y en nuestra mente está que esta Navidad no va a ser como las otras y ya estamos tristes para eso y ya estamos de alguna manera decepcionados, desilusionados por cómo creemos que va a ser la Navidad. Si seguimos ese camino, te aseguro que va a ser la peor Navidad de tu vida. Pero si a partir de ese momento nos quedan 2 semanas para rectificar el camino, para buscar a Dios, para meternos en oración, en intimidad con Él y preguntarle, él puede cambiar muchas cosas. Buscarlo, confiar en Él, esperar en Él y cosas poderosas vamos a ver. Entonces, para terminar, hablando de los profetas y hablando de las cosas que han de suceder, cuando Jesús fue crucificado y cuando Jesús ascendió a los cielos, después de que resucitó, él se estuvo apareciendo en varios lugares, a varias personas. Entonces, hasta que llegó el momento y les dio indicaciones, les dijo, quiero que se queden en Jerusalén, que no se vayan hasta que no venga la promesa del Espíritu Santo. Y luego dice en Hechos, quiero que vayas a Hechos 1:10, porque cuando estaba Jesús ahí, dice que Jesús fue tomado y fue llevado a las nubes. Sí, y así es como él ascendió a los cielos, ¿no? Y ahí en Hechos capítulo 1, versículo 10, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, o sea, Jesús estaba siendo arrebatado, estaba siendo llevado al cielo. Dice, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron los ángeles a los que estaban ahí con Jesús al momento de que ascendió a los cielos. Les dijo, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, es una promesa, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí está la promesa de que Jesús va a regresar. Y es otra profecía que también estamos entendiendo que no falta mucho para que Jesús regrese. Entonces, ay, sí, eso lo tenemos diciendo, dice nuestro apóstol, eso mis abuelos decían que ya, y los tatarabuelos también, es lo mismo. Zacarías se quedó mudo por incrédulo. O sea, ¿de qué tamaño va a ser nuestra prueba si seguimos con la incredulidad? Entonces, está la promesa de que Jesús va a regresar. ¿Sí? Y si quieres saber todos los detalles, no te pierdas los servicios de los domingos. Y ahí en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículos 28-29, dice, y ahora, hijitos, ¿con cuánto amor nos está hablando? Dice, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Entonces, sabemos que Jesús va a venir y sabemos que Jesús vamos a ir a un juicio y sabemos que
que Él nos va a dar galardones. Entonces, aquí nos está diciendo que tenemos que permanecer. Ahorita yo te estoy diciendo que para tener las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, y si han hablado profecías sobre ti, algún profeta, tenemos que esperar el tiempo perfecto de Dios para que se cumpla. Y te estoy diciendo que tenemos que meternos, tenemos que meditar, tenemos que saber, entender correctas, tenemos que entender si vamos por el camino correcto. Tenemos que decidir si tenemos que detenernos y regresar e irnos por acá, porque por allá no era. Entonces, tenemos que hacer eso. Y una vez entendiendo, tenemos que buscarlo en oración, buscarlo en intimidad, buscarlo en adoración, en obediencia, en sujeción. Y nos está diciendo aquí, Juan dice, permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Imagínate que sea el tiempo que viene Jesús, y nosotros sigamos con la misma incredulidad, la misma falta de fe, la misma rebeldía, las mismas quejas. Y cuando nos demos cuenta que viene, o sea, así como que sí, ¿sabes qué? Ni para qué. Y te das la media vuelta y nos vamos diciendo, verdaderamente me debía haber puesto las pilas y no me las puse. Entonces nos está diciendo, dice, para que cuando se manifieste tengamos confianza y podamos correr a él. Dice, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Entonces, nos da la solución. Sabemos que Dios es justo, que Jesús es justo. Entonces, saber también que todo lo que Él hace, todo el que hace justicia es nacido de Él. O sea, también tenemos que ser justos nosotros. Tenemos que ser justos como Dios es justo. Tenemos que ser obedientes, tenemos que darle toda la honra a Dios, tenemos que ser de diferente manera. Entonces, es lo que yo te quería decir. Tenemos que entender que la palabra profética es poderosa, que la palabra profética es muy fuerte, que si queremos verdaderamente nosotros salir de la situación, de la condición donde estamos, a lo mejor estamos bien, pero Dios tiene algo mejor para nosotros. A lo mejor estamos en muchas dificultades y muchas pruebas y queremos salir de ellas. Tal vez ha sido por nuestras decisiones y por nuestro proceder. Entonces es tiempo de rectificar y regresar. Entonces yo te invito a que donde estás ahí, vamos a hacer una oración y luego compartimos la Santa Cena. Si no tienes tus elementos, tu jugo de uva, tu fruto, tu pan, producto del trigo, te invito a que lo traigas y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres bueno. Sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros. Sabemos que tú levantas profetas. Sabemos que tú usas a los profetas para traer exhortación, para traer corrección, para traernos palabras de aliento, para traernos, para llevarnos por la dirección correcta. Gracias, Padre, por los profetas. Gracias, Padre, porque hoy vimos cómo tú hablaste por los profetas y sabíamos que iba a venir el Mesías. Sabíamos que venía el Mesías. Sabíamos que vendría a través de una virgen. Sabíamos que vendría a través de un niño. Sabíamos que iba a ser rey. Gracias, Padre, porque todo eso se cumplió. Gracias, Padre, porque los padecimientos de Jesús, que tú hablaste también por medio de profetas, también se cumplieron. Te damos gracias, Padre. Gracias porque ahora también tenemos una promesa de que Jesús va a volver. Tenemos una promesa de que Él viene por nosotros. Tenemos esa promesa, Padre, y la exhortación que nos están haciendo de que no, que en ese día cuando Él venga no nos alejemos avergonzados, sino que tengamos confianza,
que para que cuando Jesús se manifieste podamos correr a Él y irnos con Él. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, y ahora, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de situaciones difíciles, toda falsa expectativa que tengamos en nuestra mente, todo dolor que estemos cargando en nuestra mente, porque muchos ya no están, porque no vamos a poder estar juntos, porque estamos pensando que la Navidad va a ser difícil, porque estamos pensando que la reunión que tenemos no la vamos a tener, porque a partir de este momento estamos en nuestra cabecita aceptando tristeza, aceptando soledad, porque estamos aceptando argumentos en nuestra mente de destrucción, de tristeza, Padre, en el nombre de Jesús, hablamos que nos deshacemos, nos despojamos de toda falsa expectativa en nuestras mentes, de toda idea de lo que va a ser este tiempo donde va a ser diferente. Padre, en el nombre de Jesús, hablamos que verdaderamente ahora nosotros hacemos este tiempo diferente. Padre, hablamos que todos los que tenemos problemas, los que estamos en tribulación, los que estamos en conflictos, Padre, hablamos que volvemos nuestro rostro hacia ti, que te buscamos con más intensidad. Espíritu de Dios, manifiéstate a cada una de las personas, revelando la condición de cada uno de nosotros, revelando si nuestros caminos están torcidos y equivocados, revelándonos si nuestros caminos son correctos. Padre, Espíritu de Dios, danos las estrategias para rectificar nuestro camino, para poder encontrar el camino a esa vida abundante, a esa vida plena que Dios promete para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, porque yo sé que para este tiempo, 2 semanas nos quedan para Navidad. Yo sé que vamos a buscar a reflexionar, a meditar, para darnos cuenta de nuestra condición, para darnos cuenta si estamos haciendo tu voluntad. Señor Jesús, Padre Dios Todopoderoso, Espíritu Santo, si estamos alineados con la voluntad de Dios o estamos haciendo lo que cada uno de nosotros queremos, manifiéstate de una manera sobrenatural a nuestras vidas y que verdaderamente esta Navidad sea diferente, Padre. Sea una Navidad plena, una Navidad de gozo, una celebración de vida, no una celebración de separación, de muerte, de gente que ya no está o gente con la que no estamos. Gracias, Padre. Hablamos que verdaderamente va a ser una Navidad diferente, va a ser una Navidad llena de vida, llena de felicidad, llena de gozo, llena de satisfacción. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y ahora te invito a que tomes tus elementos, el fruto del trigo, el fruto de la vid, el fruto del trigo que representa el cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros, y el fruto de la vid que representa la sangre que Él derramó para el perdón de nuestros pecados. Y esta es la sangre. Esta sangre es la sangre del nuevo pacto, porque también es profético, porque esta celebración de cuando Jesús partió el pan y lo pasó a los discípulos y luego tomó la copa y bebió y la pasó a los discípulos, fue la última cena. Y fue la última cena porque fue la última cena que Él tuvo en la tierra. Pero la promesa es de que la siguiente vez que estemos todos sentados a la mesa va a ser en la boda del Cordero, cuando Jesús nos venga por nosotros y nos lleve, y vamos a ir a celebrar esas bodas del Cordero, y vamos a estar todos otra vez juntos, reunidos,
volviendo a compartir el pan y el vino. Esa es la promesa que Él hizo. Es lo que tenemos que atesorar y es lo que tenemos que perseguir. Él prometió que iba a regresar, lo acabamos de ver, y nos dice Juan que no tenemos que estar avergonzados, sino que tengamos confianza, y eso es lo que representa este acto profético que estamos haciendo en este momento, que vamos a estar confiados, vamos a estar buscando la voluntad de Dios, vamos a estar alineados a Dios, y cuando sea el tiempo de que Él venga, nos vamos a ir con Él. En el nombre de Jesús tomamos el pan que representa su cuerpo que fue molido por nosotros. Y ahora tomamos el vino que representa la sangre que Él derramó hasta la última gota para el perdón de nuestros pecados. Y te damos gracias Dios por lo que tú estás haciendo, por lo que sabemos que viene para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Pues bendiciones, y por aquí nos vemos el domingo. Y conéctate porque Dios nos está hablando de las cosas que están escritas que van a suceder en estos tiempos. No te lo pierdas. Y aquí nos vemos el domingo con el favor de Dios. Bendiciones, que pasen buenas noches y un excelente fin de semana.